Problema 2.1. El problema nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armilla roscada y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Nos dan como datos la tensión T es igual a 6 kilonewtons y teta igual a 30 grados. Y nos pide, vamos por partes. La primera parte, determinemos el valor de la fuerza resultante. El capítulo 2 nos pide que los problemas los resolvamos mediante el método del paralelogramo. Muy bien. Empleando el método del paralelogramo, trazamos esa línea, trasladamos la fuerza, la tensión T hacia esta posición. Y la fuerza resultante será lo que cerrará este triángulo al trazar el paralelogramo. Nosotros trabajaremos con esta área, con este triángulo. Vamos a trazar el paralelogramo en una forma más clara para poder trabajar con él. Tenemos una fuerza de 8 kilonewtons y tenemos la tensión de 6 kilonewtons. Y aquí cierra lo que es la fuerza resultante. Sabemos que la tensión de 8 kilonewtons forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal y la tensión de 6 kilonewtons forma un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Aquí vamos a determinar el valor de alfa y el valor de beta, vamos a llamarlo. Para poder determinar el valor de alfa, trazamos una recta que sea perpendicular a la horizontal, de esta forma. De aquí sabemos que como esta recta que trazamos en verde es perpendicular a la horizontal, sabemos que el ángulo que forman esas dos rectas es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si sabemos que es un ángulo de 90 grados y sabemos que este ángulo forma 45, su ángulo complementario sería este ángulo, que tiene una medida igual de 45. 45 más 45 son los 90 grados que forman estas dos rectas. Ahora vamos a determinar el valor de este otro pequeño ángulo. Por trigonometría sabemos que este ángulo es semejante a este ángulo que forma la fuerza de 6 kilonewtons con respecto a la vertical. Por lo tanto, este ángulo vale 30 grados, por lo cual alfa es igual a 45 grados más 30 grados. Es igual a 75 grados, es el valor de alfa. Que conocemos el valor de alfa y el valor de las dos tensiones que forman ese ángulo alfa, podemos aplicar la ley de los cosenos para determinar el valor de la fuerza resultante. Aplicando la ley de los cosenos decimos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la tensión T al cuadrado más 8 kilonewtons elevados al cuadrado menos 2 veces el coseno de alfa. Como sabemos el valor de la tensión T, que es 6 kilonewtons, y el valor del ángulo alfa, sustituimos y fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de 6 kilonewtons al cuadrado más 8 kilonewtons elevados al cuadrado menos 2 veces el coseno de 75 grados. Por lo tanto, el valor de la fuerza resultante es igual a 8.67 kilonewtons ya redondeado. Este es el valor de la fuerza resultante. Muy bien, fuerza resultante es igual a 8.67 kilonewtons. Ahora, para poder determinar el problema también nos pide que determinemos la dirección de la fuerza resultante medida a partir del eje positivo de X. O sea, que nos pide que determinemos el valor de su dirección, que en este caso vamos a llamarle phi. Para poder determinar el valor de phi, lo que debemos hacer es restarle a 45 grados, restarle el valor de beta, y eso nos dará el resultado del valor de phi. ¿Por qué
Vamos a restar el valor de beta a 45 grados porque tenemos que este ángulo de 45 grados es semejante a este otro ángulo, al ángulo que forma la tensión de 8 kN con respecto a la horizontal, a esta horizontal. Por lo tanto, ambos ángulos miden 45 grados. Para poder determinar el valor de beta, aplicamos la ley de los senos y decimos que 6 kilonewtons entre el seno de beta es igual a la fuerza resultante, que como ya sabemos, como ya determinamos, es un valor de 8.67 kilonewtons entre el seno de alfa, que tiene un valor de 75 grados. Vamos a resolver el segundo miembro de la ecuación para que nos sea más fácil despejar a beta. Por lo tanto, 6 kilonewtons entre el seno de beta es igual a 8.97 kilonewtons. Despejando a beta nos queda como beta es igual al seno inverso de 6 kilonewtons entre 8.97 kilonewtons. Por lo tanto, beta es igual a 41.98 grados. Muy bien, como ya sabemos el valor de teta, sustituimos aquí y nos queda que phi es igual a 45 menos 41.98. Phi es igual a 3.01 grados. Y este es el valor de la dirección de la fuerza resultante con respecto al eje de las X en el sentido de las manecillas del reloj. Problema 2.2. Este problema es similar al problema 2.1. La única diferencia es que para el ángulo θ nos da un valor de 60 grados y para la tensión T nos dan un valor de 5 kilonewtons. El problema nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante de estas dos fuerzas que actúan sobre la armella roscada, así como la dirección medida a partir del eje positivo en sentido de las manecillas del reloj, eje positivo X. Muy bien, el procedimiento es igual al que realizamos en el problema 2.1. Vamos a trazar nuestro paralelogramo. Aquí tenemos lo que es la fuerza de 8 kilonewtons. Aquí tenemos la tensión T, que vale 5 kilonewtons. Y la fuerza resultante. Sabemos que la fuerza de 8 kilonewtons forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal y que la fuerza de 5 kilonewtons forma un ángulo de 60 grados, que es el valor de θ que nos están dando en el problema. Muy bien, vamos a determinar el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta. Para poder determinar el valor del ángulo alfa, vamos a trazar una línea perpendicular a la horizontal. Estas dos líneas, al ser perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados al ser un ángulo recto. Como sabemos que este ángulo, que en el ángulo que forma la horizontal con respecto a la fuerza de 8 kilonewtons, tiene un valor de 45 grados. Por lo tanto, esta parte también tiene un valor de 45 grados. 45 grados más 45 grados son 90 grados. Ahora, sabemos que este otro ángulo es semejante a este ángulo que forma la fuerza de 5 kilonewtons con respecto a la vertical. Por lo tanto, si este ángulo es igual a este ángulo, entonces tiene un valor de 60 grados. Por lo tanto, alfa es igual a 45 más 60
es igual a 105 grados. Es el valor de alfa. Bien, ya que sabemos el valor de alfa y conocemos el valor de las dos tensiones que forman ese ángulo alfa, podemos aplicar la ley de los cosenos. Muy bien, aplicando la ley de los cosenos nos queda que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 8 kilonewtons elevados al cuadrado más 5 kilonewtons elevados al cuadrado menos 2 veces el coseno del ángulo alfa, que en este caso, como ya determinamos, vale 105 grados. Muy bien, introduciendo estos datos en la calculadora, esta operación en la calculadora nos da un valor de 10.5 kilonewtons, la fuerza resultante. Muy bien, una vez que determinamos el valor de la fuerza resultante, también nos pide determinar la dirección de esta fuerza resultante en el sentido de las manecillas del reloj a partir del eje positivo de las X. Vamos a llamarle a la dirección de la fuerza resultante como trazamos una horizontal y este sería phi. Vamos a determinar el valor de phi. Para determinar el valor de phi decimos que a 45 grados le restamos el valor de beta. Eso nos va a dar el valor de phi. ¿Por qué a 45 grados le restamos el valor de beta? Porque sabemos que este ángulo de 45 grados es semejante al ángulo que forma la fuerza de 8 kilonewtons con respecto a la horizontal. Este ángulo es igual a este otro ángulo, por lo cual también vale 45 grados. Por eso es que restamos a 45 grados, le restamos el valor de beta. Para determinar el valor de beta aplicamos la ley de los senos. Aplicando la ley de los senos nos queda la fuerza resultante sobre el seno de alfa es igual a 5 kilonewtons, que es el valor de esta fuerza, entre el seno de beta. Nosotros ya determinamos el valor de la fuerza resultante y el valor de alfa. Bien, como ya determinamos el valor de la fuerza resultante y el valor de alfa, sustituimos y nos queda que 10.5 kilonewtons entre el seno de 105 grados es igual a 5 kilonewtons entre el seno de beta. Bien, resolvemos el primer miembro de la ecuación para que se nos haga más fácil despejar a beta. Y del primer miembro nos da 10.87 kilonewtons es igual a 5 kilonewtons entre el seno de beta. Despejando a beta nos queda que beta es igual al seno inverso de 5 kilonewtons entre 10.87 kilonewtons y nos da un valor de 27.38 grados. Muy bien, tenemos el valor de beta. Sustituimos este valor en esta parte, en esta ecuación que habíamos determinado para el valor de phi y decimos que 45 menos el valor de beta, que es 27.38 grados, es igual a 17.62 grados. Y este es el valor de phi. Por lo tanto, nuestra fuerza resultante nos quedaría de una forma similar a esta. Fuerza resultante que es igual a 10.5 kilonewtons y con una dirección de 17.62 grados. Así es como nos quedaría la fuerza resultante de esas dos fuerzas que actúan sobre la armilla roscada. Problema 2.3. El problema nos dice que si la magnitud de la fuerza resultante debe ser de 9 kilonewtons dirigida a lo largo del eje X positivo, determine la magnitud de la fuerza T que actúa sobre la armilla roscada y su ángulo θ. Muy bien, como lo hemos leído en el enunciado, nos está dando como dato que la fuerza resultante tiene una magnitud de 9 kilonewtons. Muy bien, nos dice que la fuerza resultante está dirigida a lo largo del eje X positivo. Por lo tanto, la fuerza resultante está de esta forma y tiene un valor de 9 kilonewtons dirigida a lo largo del eje X positivo. Empleando el método del paralelogramo, trazamos el paralelogramo y trasladamos la fuerza de 8 kilonewtons a esta parte. Esta sería la fuerza de 8 kilonewtons.
Vamos a borrar esto para que tengamos un poco más de espacio. Bien, aquí vamos a determinar el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta. Aquí sabemos que la tensión de 8 kN forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, que es este ángulo. Solamente lo estamos trasladando a esta parte. Por lo tanto, este ángulo de 45 grados es igual al ángulo alfa. Por lo tanto, alfa mide 45 grados. Muy bien, aplicando la ley de cosenos podemos determinar la magnitud de la tensión T. Decimos que T es igual a raíz cuadrada de 8 kilonewtons al cuadrado más 9 kilonewtons al cuadrado menos 2 por 8 kilonewtons por 9 kilonewtons por el coseno de alfa, que vale 45 grados. Introduciendo estos datos en la calculadora nos da un resultado de 6.57 kilonewtons. Este es el valor de la tensión T. El problema también nos pide determinar el valor de teta. Para determinar el valor de teta, lo único que tenemos que hacer es a 90 grados restarle el valor de beta. ¿Por qué vamos a restarle 90 grados el valor de beta? Porque sabemos que el ángulo que están formando el eje Y y el eje X es un ángulo recto porque son perpendiculares. Por lo tanto, tenemos que este ángulo tiene un valor de 90 grados al ser un ángulo recto. Por lo tanto, si le restamos a 90 grados le restamos el valor de beta, tendremos el valor de teta. Para poder determinar el valor de beta, lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de senos. Aplicando la ley de senos nos queda de la siguiente forma: 8 kilonewtons sobre el seno de beta es igual a la tensión T, que como ya determinamos es igual a 6.57 kilonewtons sobre el seno de alfa, que tiene un valor de 45 grados. Resolvemos el segundo miembro de la ecuación para que no sea más fácil despejar a beta. Nos queda 8 kilonewtons entre el seno de beta es igual a 9.29 kilonewtons. Por lo tanto, despejando a beta, nos queda que beta es igual al seno inverso de 8 kilonewtons entre 9.29 kilonewtons y nos da un valor de 59.43 grados. Ya que sabemos el valor de beta, sustituimos en esta ecuación 90 grados menos 59.43 grados es igual a 30.57 grados. Por lo tanto, este es el valor de teta. Y así es como determinaríamos los dos valores que nos están pidiendo el problema: la tensión T y el valor del ángulo teta.